Regresamos con el segundo segmento de Foro Médico, hoy hablando de trastornos respiratorios del sueño, que después también vamos a explicar por qué trastornos respiratorios del sueño. Ahora nos estamos enfocando un poquito a lo que es la higiene del sueño, porque es nuestra introducción, pero vamos a hablar de estos trastornos y cuáles son. Nos acompañan el doctor Luis Montaner, neumólogo y jefe de la unidad de trastornos respiratorios del sueño del Hospital de Clínicas, que estoy tan feliz que el Hospital de Clínicas tenga esa unidad para toda la gente que también puede recurrir ahí. Luego vamos a decir cómo hacerlo y dónde atienden también los profesionales, y la licenciada Norma Espínola, psicóloga clínica. Bueno, quedó una preguntita pendiente. ¿Qué es el ciclo circadiano? Primero, para que la gente pueda entrar en contexto. Sí, el ritmo circadiano del sueño es cómo venimos programados. Cada persona tiene su ritmo circadiano preestablecido, ¿verdad? Está grabado en nuestro disco duro, ¿verdad? ¿Cuál va a ser? ¿Es individual? Es individual, es muy personal nuestro ritmo circadiano, ¿sí? Tenemos que saber que hay variantes de la normalidad. Hay pacientes que duermen 4 horas, 5 horas y están plenos, y hay pacientes que tienen que dormir 9 a 10 horas para estar plenos, ¿verdad? Pero son extremos, son los extremos de la normalidad. Realmente la media de la población tiene que dormir entre 7 8 horas aproximadamente. Bueno, entonces, cuando hablamos de ritmo circadiano, hablamos de cómo venimos programados para dormir a determinada hora, ¿verdad? Que se secrete nuestra melatonina, que es nuestra hormona del sueño, con la oscuridad, y en qué momento venimos programados para despertarnos. Y eso va a determinar si pertenecemos al gran porcentaje de la población general que duerme 7 8 horas, o somos dormidores cortos o somos dormidores largos, ¿sí? Vamos a olvidarnos de los extremos de la normalidad, vamos a hablar de la generalidad de los casos. Si yo altero este ritmo circadiano, si voy desplazando mi horario de dormir, si yo debería dormir a las 10, que es cuando tengo sueño, pero voy postergando y duermo a la 1 o 2 de la mañana, lógicamente ese ritmo se va a ir desplazando, ¿sí? Y yo no voy a despertarme naturalmente a las 6 de la mañana. Voy a desplazar 2 o 3 horas mi horario de despertar. Y es muy difícil cambiar ese ritmo circadiano, ¿sí? Se logra con semanas y semanas o meses de estar con ese mismo ritmo, pero eso tiene consecuencias. Si yo cambio artificialmente mi ritmo circadiano, ¿sí? Evito que se generen o que se cumplan ciertos ciclos internos hormonales, ¿sí? Porque esos ciclos están regulados milimétricamente en horarios. Si yo voy desplazando mi horario, esos ciclos no pueden cumplirse adecuadamente. ¿Y qué sucede así, doctor? Tiene múltiples consecuencias neurocognitivas en primer lugar, de desarrollo y crecimiento, ¿sí? Complicaciones cardiometabólicas, ¿sí? A largo plazo, ¿sí? La privación de sueño tiene múltiples consecuencias. Sobre todo si son frecuentes, ¿verdad? Claro. Si es algo esporádico, por ejemplo, que se da en ciertas ocasiones solamente, puede que no impacte tanto en el cuerpo, ¿no? Ese ritmo yo no lo cambio si transgredo una noche. Ahora, si durante semanas o meses voy... o fines de semanas consecutivos también puede ser, ¿no? Si es una vez a la semana está bien, ¿verdad? Pero si yo mantengo voy desplazando mi ritmo circadiano en forma persistente durante semanas o meses, lo voy a cambiar finalmente, y volver para atrás va a ser muy difícil. Requiere de un tratamiento específico. Muy bien. Y no todos, vos dijiste que hay gente que está en nuestro ADN, hay gente que necesita dormir menos, hay gente que necesita dormir más, pero digamos, hay gente, por ejemplo, que cree que si no duerme de noche puede dormir de día. ¿Qué pasa en ese caso? Es lo que decíamos, nuestro cerebro está diseñado para dormir de noche. Solamente de noche. La evolución hizo que nuestro cerebro esté diseñado para dormir de noche. Por lo tanto, esos ciclos no se van a producir si ese cerebro duerme de día, ¿sí? Entonces, es la misma cosa que el desplazamiento del ritmo circadiano. En este caso, es a la inversa, una inversión del ritmo circadiano, ¿verdad? Estar despierto toda la noche y dormir durante el día, ¿verdad? Es lo mismo, es un extremo de la alteración del ritmo circadiano. Entonces, esos ciclos no van a poder cumplirse,
y eso va a traer consecuencias. Y por lo tanto, si eso lo hago esporádicamente, está bien. Ahora, si lo hago en forma rutinaria, es muy peligroso. Ahora, expliquemos un poquito el sueño, ¿sí? El sueño es, yo me acuesto y empiezo a dormir. ¿Qué etapa? ¿Hay etapas del sueño? ¿Hay una parte del sueño que es más importante donde mi cuerpo logra, digamos, recomponerse o regenerarse celularmente? Sí, eso lo sabemos bien con los estudios de polisonografía, ¿verdad? Se estudió el sueño hace más de 60 años, sabemos perfectamente qué pasa con nuestro cerebro cuando vamos a empezar a dormir y qué etapas tiene el cerebro, ¿verdad? Cuando cerramos los ojos, estamos despiertos, tiene una cierta actividad cerebral que se llama ritmo de vigilia, ¿sí? En ritmo alfa, ¿sí? Luego ya el sueño superficial, N1, que es un poquito más lento que el ritmo alfa, el N2 con ciertas características, también sueño superficial N2, con ciertas características como usos de sueño o spin de los complejos K, son todos variables de electroencefalograma. Y finalmente llegamos al N3, que es el sueño profundo. El sueño profundo, reparador, físicamente muy reparador, ¿sí? Que tiene que cumplirse necesariamente. ¿Cuánto tiempo dura ese sueño profundo? Esos ciclos van variando porque tenemos habitualmente en una noche 4 ciclos completos, ¿sí? Y cada ciclo se compone de N1, N2, sueño superficial, N3, sueño profundo y sueño REM, que es cuando soñamos, ¿sí? El sueño muy importante y que generalmente se altera cuando hay, por ejemplo, la apnea obstructiva del sueño es el sueño profundo y el sueño REM. Justamente uno de ellos, el que da la reparación física de descanso, el sueño profundo, y el sueño REM, el que tiene mucha importancia en las capacidades cognitivas del paciente, memoria, concentración, fijación de nuevos conocimientos para el aprendizaje. Al final van a tener razón nuestras abuelas que decían hay que dormir, estás estudiando, hay que dormir bien. Efectivamente hay que dormir bien y cumplir todas las etapas del sueño para fijar nuevos conocimientos. Y eso se produce durante el sueño REM. Entonces, esos ciclos, ¿verdad?, tienen porcentajes que se conocen como normales. Hay un gran porcentaje de sueño N1 y N2, aproximadamente un 45% durante cada ciclo. Luego tenemos el sueño N3 un poco más corto y el sueño REM es muy breve. El sueño REM es breve al principio, 5, luego 10, hasta que finalmente en el cuarto ciclo del sueño se alarga. Es que cuando estamos a punto de despertarnos es cuando el sueño REM es más largo, puede durar 20 hasta 30 minutos. Por eso recordamos, cuando nos despertamos nos recordamos del sueño. Y a veces no nos podemos despertar también. Claro. Ocurre que queremos despertarnos y es como que no podemos despertarnos. Claro. Es cuando estamos en esa etapa del sueño. Estamos en esa etapa del sueño. Es más, hay una enfermedad que se llama parálisis del sueño, que es cuando intentamos, queremos despertarnos, pero estamos en sueño REM. Y en el sueño REM tenemos que saber que estamos en atonía completa. No podemos mover un solo músculo, solamente los ojos. Como si estuviéramos muertos. Solamente los ojos podemos mover, ni un solo. Y entonces es una parasomnia llamada parálisis del sueño, donde el paciente está consciente, pero está totalmente inmovilizado, porque está en sueño REM. ¿Sí? ¿Pero percibe el paciente? Percibe el paciente, él está despierto. ¿Y eso lo asociamos con pesadillas muchas veces? No, es una parasomnia benigna, se autolimita, pasa con el tiempo, le asusta bastante al paciente cuando le da la primera vez, pero luego ya va dominando y dura segundos, puede durar 1 o 2 minutos, pero la sensación es muy desagradable porque está totalmente paralizado. Me imagino. Sí. No, y lo que me está diciendo el doctor, y quizás mucha gente en casa también, le pasa lo mismo o tiene esa situación, que cuando empezamos a entrar en esa etapa del sueño, a muchos, porque a mí me pasó, yo llegué a trabajar mucho tiempo en Canal 13, la gente me va a ubicar, y el programa comenzaba a las 5:30 de la mañana y yo me levantaba a las 4 de la mañana, o sea, prácticamente en esa etapa del sueño que vos hablas, y hay mucha gente que madruga y que se levanta a esa hora para ir a trabajar. O sea, no completa prácticamente el ciclo del sueño. Y bueno, entonces paso a la licenciada. ¿Qué pasa? Tiene que ver también mucho la actividad que cumple la persona o que desempeña en sus labores diarias para todos los problemas a nivel de salud mental que se puedan ir generando, Licen. Claro que incide, porque ahí está también el nivel de estrés
que puede estar viviendo esa persona, ¿verdad? El estrés es esa adaptación eh, al cual mi cuerpo responde de acuerdo al lugar donde está, ¿verdad? Que se adapta o le cuesta, entonces se va manifestando a través de somatizaciones. Las somatizaciones son los síntomas que las emociones liberan a través de los órganos, de la parte fisiológica. Por ejemplo, los dolores de cabeza, las palpitaciones, sudoraciones, presión alta, presión baja, todas las manifestaciones que puedan darse y sobre todo en esta zona del tronco que es zona de las emociones, órganos blandos. Entonces ahí recaen todo lo que son las emociones que yo no estoy pudiendo canalizarlas de manera positiva. Entonces, el puesto que yo estoy ocupando, el agrado o no de mi ambiente incide totalmente en lo que yo pueda estar manifestando así a través de un estrés. Puede ser un estrés leve, crónico, puedo tener un burnout. Burnout ya está dentro de los trastornos. ¿Qué significa así? Podemos explicar. Ya es el síndrome del quemado. Ya es cuando mi cabecita, mi cerebro ya no da más. Inclusive si no hacemos algo al respecto cuando ¿Es empezamos. como el surmenage? ¿Es como caer en surmenage? Sí. Ah. Es prácticamente lo mismo. Ya. Entonces puede dejarnos dentro del área laboral por lo menos 2 o 3 años. Fuera del área laboral. Fuera del área laboral. Qué terrible. Sí, y realmente tenemos que hacer caso cuando el cuerpo grita. Ahora, la gente va al psicólogo ya a último momento también, ¿no? O sea, es como que visita, lo toma como que la salud mental es lo último. Primero va al médico, porque yo conozco mucha gente que va al médico, que primero dice el corazón no es nada, que le duele el pecho, le hacen una evaluación y resulta que es una crisis de pánico que con el tiempo ha transitado no sé como cuánto tiempo la crisis de pánico y nunca se le ocurrió ir a un psicólogo, por ejemplo, para ver si se trata de eso. Para la gente parece que del cuello para abajo nomás son las enfermedades y la cabeza no existe, ¿verdad? Y pensar que es en la cabeza donde se generan la mayor cantidad de cosas que pueden traducirse, se va a traducir en reacciones fisiológicas. Como comentaba el doctor, que a mí también eso me llama poderosamente la atención y me consta porque conozco gente que ha padecido insomnio y que lamentablemente ahora pasa por situaciones mucho más difíciles. Y el tener insomnio y el generar esa cantidad de cortisol que vos decís en el organismo, ¿qué produce el cortisol en el organismo? Incluso, ¿se puede llegar hasta tener enfermedades terminales a causa del cortisol? Sí, el cortisol a altas dosis produce hipertensión arterial, sobre todo, produce intolerancia a la glucosa por una resistencia a la insulina, ¿sí? Produce una hiperactividad a nivel central, ¿sí? Produce debilidad a nivel óseo, es decir, una osteoporosis, predispone a fracturas, es decir, el tener altos niveles de cortisol es sumamente dañino. ¿Puede haber una mutación celular también? También puede haber eso, ¿verdad? Pero lo más conocido es a nivel cardiovascular, ¿verdad? Alteración completa de la hipertensión, trastornos metabólicos, sobre todo el azúcar, ¿sí? Alteraciones óseas, alteraciones oculares también, ¿verdad? Es muy malo tener altos niveles de cortisol. ¿Por qué? Porque nos habla de que nuestro cuerpo está en un estado inflamatorio, ¿sí? Y el estar en un estado inflamatorio de alerta, sabemos lo que genera la inflamación a nivel sistémico. A partir de la inflamación sistémica aparecen todas las complicaciones cardiovasculares y metabólicas. Presión alta, derrames cerebrales, hipertensión, es decir, insuficiencia cardíaca, cardiopatía isquémica,
una serie de trastornos. Estos trastornos que estás comentando, doctor, si vemos las últimas encuestas que se han hecho a nivel país, la mayoría de las personas en Paraguay lo padecen. Si hablamos de diabetes, si hablamos de hipertensión arterial, de problemas cardiovasculares, sabemos que la gente hoy, hay un alto porcentaje de la población que lamentablemente está transitando este tipo de enfermedades. Entonces, ahí ya nos da la pauta también de que es el estilo de vida que llevamos y donde también debe estar incorporado todo lo que se refiere a la calidad y a la higiene del sueño, Claro, ¿no? claro, por supuesto. Estamos hablando de factores de riesgo cardiovasculares muy frecuentes y muy prevalentes en nuestro país. La diabetes, la hipertensión, la dislipidemia, colesterol o triglicéridos altos, ¿sí? Y todos estos factores pueden empeorar si yo tengo una mala calidad en el sueño o mala cantidad en el sueño. Se retroalimentan. Por lo tanto, si es un paciente ya hipertenso, es diabético y tiene apnea del sueño, los riesgos de complicaciones más graves aumentan notablemente. Vamos a hablar luego de la pausa de lo que es la apnea del sueño, sí, y los trastornos respiratorios que todavía no entramos en ese capítulo y que son sumamente importantes, pero todo guarda relación con lo que estamos hablando, así que quédense allí, enseguida regresamos.